Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, El Transformador. El transformador en sus dos acepciones. El transformador desde el punto de vista de transformarnos a nosotros mismos, de ingresar a través del éter ahí, en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu historia, e ingresar a través de poder transformarnos a nosotros mismos. Ingresar en el hecho de poder pensar por nosotros mismos. Y por lo general, cuando uno tiene una tesis, una antítesis, también puede sacar desde un punto de vista hegeliano su propia síntesis. Y la idea es que puedas estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que alguno de los puntos, alguna de las premisas, alguna de las preguntas, alguna de las respuestas puedan generar quizás en vos una transformación, o quizás en vos una repregunta, o quizás en vos un cuestionamiento, o quizás en vos una palabra, simplemente. Y que esa palabra se convierte en esencia, y a veces que se convierte en un contenido y un continente. ¿Para qué? Para la vida. Por todo esto es que hacemos el transformador en una acepción. Y el transformador desde la segunda acepción, porque la otra acepción tiene que ver con la energía, porque necesitamos de la energía, porque decimos en el programa anterior que la energía es vida, porque decimos que todos somos electrodependientes. Entonces es necesario saber de nuestra energía, de qué pasa con lo que nos pasa, justamente para poder transformarnos en la vida misma. Y es por eso que te decimos buenas tardes, bienvenidos, como cada jueves de 15 a 16 a El Transformador. Un recorrido por la información de la energía del país en El Transformador. Y vos lo que podés hacer es sintonizarnos. Si querés, nos podés sintonizar en FM 94.9. Allí en el dial, nosotros estamos en la 94.9, con una cobertura en Capital, en zona norte, en zona sur, que hemos ampliado. ¿Para qué? Para que vos puedas estar presente. Después también tenés la posibilidad a través de nuestra plataforma www.fmradiocristal.com.ar, sí, www.fmradiocristal.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no recordás la página para el link, lo podés hacer a través de descargar nuestra aplicación, y allí en tu celular, en tu Android, podés bajar la aplicación, ingresás a Play Store y en un solo clic ya nos tenés. Play Store, FM Radio Cristal, y en tu celular está también la aplicación. Y a partir de ello también tenemos redes propias y un portal de noticias propios, y nos podés ver y escuchar en vivo. Si querés las redes para que te puedas sumar, Instagram, FM Radio Cristal 94.9, FM Radio Cristal 94.9. Si no tenés Twitter, FM-Radio Cristal, FM-Radio Cristal. Si no tenés Facebook, Radio Cristal. Y si no, también tenés la posibilidad de poder vernos en cualquier momento. Y si nos querés ver en cualquier momento, lo podés hacer a través de nuestra plataforma de YouTube, porque también tenemos plataforma de YouTube. Y a partir de ahí colocás en la lupita Radio Cristal 94.9, Radio Cristal 94.9, y ahí también nos podés ver en el momento que desees, nos podés escuchar en el momento que desees, en ese tu tiempo, en ese tu momento quizás de transformación. Y obviamente aquí estamos en vivo. ¿Y cómo decirte que estamos en vivo si no es a través del Servicio Meteorológico Nacional? La temperatura es de 31 grados 1, la sensación térmica es de 31 grados 8, la humedad es del 44%, la presión es de 1002.8 hectopascales, el viento este a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Para el día de mañana estar atentos porque hay probabilidad de lluvias, tormentas aisladas durante la madrugada, chaparrones durante la mañana y tarde. Día viernes mínima de 23, máxima de 28. El sábado con esta lluvia
hay un descenso de temperatura, que es muy interesante. Miren, el día sábado una mínima de 19, una máxima de 26, el domingo una mínima de 18, una máxima de 26, y el día lunes vamos a tener lluvias aisladas nuevamente, con una mínima de 20 y una máxima de 25. El día martes una mínima de 20, una máxima de 28, y el día miércoles una mínima de 21 y una máxima de 29 grados. Hasta ahí no se esperan lluvias. Y dicho todo esto, ya estoy con él, con mi co-conductor, y aparte estoy con nuestro invitado de lujo. Realmente es un placer. La tarde de hoy es verdaderamente un lujo. Y si hablamos de él, estoy hablando del presidente de Fundación Excelencia, una excelencia en energía, una excelencia en educación. Estamos con Ricardo Nin. Hola Richard, nuevamente buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Ale? Bueno, la verdad que sí, es una tarde maravillosa hoy. ¿Y por qué? Porque nuestro invitado es parte de la historia, de esa historia que viene de su abuela, de su mamá y de su papá. Y hablar un poco de esto a mí particularmente me emociona. Primero quiero decir algo, lo digo porque lo siento así del amigo. Es un hombre que crece constantemente, que crea constantemente, y por sobre todas las cosas le hace el honor a ese apellido que lleva. Y lo mantiene vivo, más en estos tiempos que se trata de matar la historia, ¿no? Totalmente. Entonces vos haces lo contrario. Y para nosotros, en este programa del Transformador, es muy importante estar con vos porque sos un eje de la transformación constantemente. Así que es un honor tenerte, agradecido de que nos des esta posibilidad de compartir esta hora con nosotros, y vamos a aprovecharla en lo que más podamos. Lo más que podamos. Escuchándote más que nada, escuchándote. Un gran director y productor cinematográfico con todas las letras. Estamos hablando de Enrique Pavón Pereira. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a toda la audiencia del Transformador. Gracias Alejandra, gracias Ricardo por la invitación. Y sí, quizás uno va a contramarcha en cuanto a querer reivindicar cosas de la historia, ¿no? Y mantener la memoria, mantener esos valores que no sé, me inculcó mi viejo, que me inculcó mi abuela, de resistir, de quizás llevar una vida relacionada con la patria, con el pensamiento nacional, ¿no? También. Y bueno, fundamentalmente con el peronismo, los dos, toda mi familia en realidad, muy ligada a la figura de Perón, tanto cuando en los mejores años del peronismo, durante toda la resistencia, y en el regreso, y bueno, Enrique, toda una vida relacionada con el peronismo. Cuando la abuela y papá te hablaba de Perón, ¿qué te decían? ¿Qué no me decían? No, de todo, lo ponían ahí adelante de todo y con mucho fervor, ¿no? Yo me acuerdo que era como una defensa de todas las conquistas, ¿no? De lo que hizo, pero en la transformación, estamos en el programa El Transformador, ¿no? Cómo transformó esta Argentina, de una Argentina que tenía excluidos, ¿no? A tanta gente afuera. Ajá. Y cómo Perón le dio derechos a esa gente, le dio felicidad, ¿no? La felicidad del pueblo.
y los igualó, ¿no? Los igualó, no igualó, Claro. los igualó, ¿no? Claro. Trató de hacer eso, ¿no? Pero Perón, que nadie discute, que Sí. fue un genio, que fue un líder, pudo llevar a cabo todo eso porque hubo gente en la lucha como la abuela. Sí. Y yo cuando hablamos de doña Lala, la verdad que me emociono porque solamente tuve el honor de estrechar su mano una vez, antes de que partiera, en donde se le rindió un homenaje. Y quisiera que nos hables un poco de la abuela y después pasemos a lo que fue don Enrique Pavón Pereira. Pero la abuela creo que fue el alma mater de la lucha, del sacrificio, de demostrarle a los otros que tenían que seguir, que no se tenían que dar por vencidos ni aun vencidos. Esa fue doña Lala Marín, ¿no? ¿Quién fue doña Lala Marín para vos, para Enrique Pavón Pereira? Lala Marín, a ver, para mí fue una abuela, una madraza, porque no dejó de cuidar a toda su familia, estaba repartida en todo momento, a pesar de que muy joven también por momentos tuvo que dejar a sus hijos a cuidado de sus hermanas, de algún vecino, porque salía a la calle y surgió que le dejó los 2 chicos a su padre, al abuelo de mamá y de mi tío, con el surgimiento del peronismo el 17 de octubre. Salió y ahí, creo que antes, inclusive cuando Perón surgió como secretario de Trabajo, se enamoró de esa causa como tantos otros compañeros, ¿no? Como tantos compañeros de lucha, y abrazó esa causa y no la abandonó más, y después estuvo en la Fundación Eva Perón, muy cerca de Eva, estuvo en el leprosario Baldomero Sommer, también haciendo tareas, siempre quizás hacía tareas que podrían ser más hechas por un hombre, ¿no? Le encargaban cosas como el tren sanitario también. Estuvo con Carrillo, que era un tren que El doctor Carrillo. el doctor Carrillo, sí, que era un tren que llegaba a todo el país y con asistencia médica, con asistencia social, era increíble. ¿Y qué legado te dejó a vos? No sé, qué pregunta, no sé, me dejó que la lucha, ¿no? El permanente, uno le pasaron cosas en la vida como mucha gente que uno tiene que ser, la resiliencia quizás, ¿no? El volverse, caerse y volverse a parar, y también Lala era muy cómica, qué sé yo, nos reíamos mucho con Lala, era muy cómica. Ácida a veces también. Ácida, era durísima, era durísima, y a muchos en la cara, dirigentes, compañeros, todo, le decían, no, vos sos un traidor, porque se salían un poquito de la doctrina y ya enseguida o se habían reunido con otra persona que ella creía que estaba traicionando a Perón, enseguida lo encaraba en algún acto, siempre estaba rodeada en bares, rodeada de hombres. En un momento, bueno, estaba armada y todo, ¿no? Iba armada. Enrique, y como productor sí. Y director cinematográfico, ¿hiciste algo sobre Lala? Sí. Bueno, estoy terminando un documental sobre toda su vida, ¿no? La grabé desde sus últimos 10 años de vida. Yo la empecé a grabar en su casa, Qué lindo. Claro, sí. Porque la quería tener y me parecía un personaje, y aparte la gente me decía por ahí, bueno, tenés que hacer algo con Lala. Y la empecé a grabar y junté un montón de material, la acompañé, no solamente en su casa, la acompañaba a actos, a reuniones, La vida misma. La vida misma,
La vida misma. Entre casa. ¿Cómo? Como cuando uno dice entre casa. Entre casa. Y bueno, y empecé a editar y empecé a juntar material. Hay muchas fotos, hay mucho... Se mezcla material histórico de archivo de distintas etapas del peronismo. Enrique, y si ahora estuvieras delante de don Enrique Pavón Pereira, es decir, tu papá, ¿qué le dirías? Que lo extraño, que lo quiero muchísimo, que aprendí muchísimo de él, que agradecerle también por darme un apellido, por darme la vida, en realidad, que es más importante, ¿no? que un apellido. Y bueno, nada, introducirme, quizás él fue el que me hablaba también mucho de, bueno, estaría bueno algo que esté relacionado, que hagas algo relacionado con la cultura, ¿no? Porque él era un hombre de la cultura. Era un hombre de la cultura. Era un hombre de la cultura. Muchos lo calificaban como el laburante de la cultura. Eso ¿no? sí. ¿Y vos cómo lo calificarías, Enrique, a papá? No, yo como un gran... Él era como un bicho de biblioteca, digamos. Sí. Porque, sí. Yo quiero decir algo en base a la pregunta que hizo Ale recién, que te habló de papá. Y yo siento, habiendo tenido el honor de conocer a don Pavón Pereira, conversar mucho con él, que hoy diría de vos que estás muy orgulloso por lo que seguís haciendo, por ese apellido y por la lucha que está enmarcada de esos dos apellidos, ¿no? De la abuela y del papá. Pero cuando recién estabas hablando de don Enrique Pavón Pereira fue un escritor. Don Enrique Pavón Pereira llegó a ser el director de la Biblioteca Nacional, pero don Enrique Pavón Pereira, por sobre todas las cosas, tuvo una misión muy importante, ser el biógrafo del general Perón, de contar su historia. Mirá, creo que lo hemos hablado muchas veces, Perón, el hombre del destino, fue una obra que estuvo presentada para todos. No era solamente para los intelectuales, para los intelectuales, no, lo presentaba de tal manera que todos llegaban a comprender la dimensión de Perón y de Evita. Sí. Quizás fue una enciclopedia. Exactamente. Ese fue el trabajo más completo y que él dirigió. Aparte, claro. No solamente hay texto de él que él escribió, sino que había un equipo en ese caso, en El hombre del destino. Pero ¿sabes una cosa? Hay algo que hay que resaltar también de don Enrique Pavón Pereira. Ese hombre, ese militante, que se juntaba con jóvenes y no tan jóvenes, y cuando comenzaba a contarnos la historia, había un silencio total, nadie preguntaba, ¿no? Porque él tenía vivencias que a uno lo sorprendían. Por ejemplo, estando presente en algún momento, la picardía de Perón, que Perón comenzaba a leerle a alguien que iba a ser el emisario de una carta en la Resistencia, y gracias, Ale. Y este hombre decía: yo acá llevo el mensaje, soy el hombre más importante. Bueno, le leía la carta, y cuando se daba vuelta ese señor que iba a hacer el correo, sacaba otra nota y la agregaba también. Y daba otra. Claro. ¿Y qué hacía con eso? Garantizaba que este hombre, por curiosidad, no abriese el sobre, ¿no? Esas picardías y ese genio de Perón, cómo lo contaba él y cómo contaba las visitas que recibía en Puerta de Hierro. Claro. En fin, maravilloso. Pero bueno, yo creo que lo importante es que hables vos, que cuentes vos y que digas qué
¿qué simbolizó, crees, para el peronismo y para el movimiento nacional don Enrique Pavón Pereira? Qué pregunta. Bueno, ¿qué simbolizó? Simbolizó un poco la palabra de Perón. La palabra porque en un momento cuando se conocieron, que fue antes de que Perón sea presidente, papá le dijo: yo vengo a ser el oidor de usted, ¿no? Como esa palabra, papá usaba mucho el castizo, ¿no? El español antiguo. Así es. Y bueno, vos me decías que la gente se callaba porque también él era un poco actor. Entonces, sí, señor. Pero aparte era histriónico. Una vehemencia para. Sí, emocionaba. También en los en las presentaciones que lo invitaban mucho en toda la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el interior también, pero lo invitaban y el público se quedaba callado y aparte eran 2-3 horas porque no se movían, te lo puedo asegurar. No se movían, claro. Y se quedaban helados escuchándolo porque aparte se iba por un abanico de anécdotas que se relacionaban con otras culturas y con mitología. Era como efectivamente era tremendo. Sí, había mucho de el discurso era tremendo. Era tremendo, las alegorías que hacía, las comparaciones. Y fue un hombre, como decimos, un laburante de la cultura, que también cuando volvió Perón, también Perón lo designa en la Secretaría de Cultura de la ciudad. Así es. También. Bueno, y escribió, la acompañó Perón y fue su biógrafo. Le llevó, tenían un diálogo en cuanto a qué contestar a las cartas, ¿no? Cómo llevarle la correspondencia a Perón en el exilio, con cartas con Mao, por ejemplo, con Mao Zedong, bueno, con diferentes personalidades, y nosotros conservamos muchas cartas. Tengo otra, ¿querés que la cuente? ¿Cuál? Que él estaba presente. Va un joven para allá, Galimberti, y lo va a entrevistar a Perón, y estaba don Enrique ahí. Y entonces cuando lo va a entrevistar a Perón, estaba de espaldas Perón leyendo un libro, y se acerca y dice, con esa picardía que tenía, Perón le dice: qué interesante esto, tiene que leerlo mi hijo. Y era la obra de Mao Zedong. Mirá vos. Entonces, esto lo contó el viejo. Cuando van a verlo a Mao, que ya estaba grande Mao, le dicen: no sé para qué me vienen a ver a mí en la traducción, ¿no? Si ustedes allá tienen el hombre de la tercera posición, que es Juan Domingo Perón. Te estaba por decir, el hombre de la tercera posición. Claro, porque él fue el primero que lanza la tercera posición, que después se suma de Gaulle en su momento, y después viene el movimiento de los no alineados, que es otra cosa. Pero fíjate vos, don Enrique Pavón Pereira, cuando nos empezaba a contar todo eso, era 1 hora, 2 horas, no, siga, nadie se levantaba. Y yo digo, tenemos que tener la llama siempre encendida, la llama votiva, para hablar de estos grandes hombres y de estas grandes mujeres, como tu abuela, como tu papá y como esas familias. Sí, tantas. Que si vos hoy quisieras recordar algo antes de después ir a lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, lo que vamos a hacer, ¿qué querrías recordar? Porque me mostraste algunas cosas, esa carta. Sí, te mostré nada, a mí me gustaría,
Este libro, que se llama Yo Perón, fue editado en 1993 y nosotros lo reeditamos en el año 2018. Y bueno, con mucho éxito, con mucha recepción de parte del público, buena recepción. Y hasta que también se compraron los derechos para hacer una serie, que bueno, todavía estamos ahí esperando que alguna plataforma nos dé el ok, pero bueno, ya hemos bastante avanzado. Estás avanzando, sí. Y este libro... ¿Cuál es la editorial, Quique? Esta es Sudamericana. Bien, para tenerlo, porque yo leí, pero está bueno que lo sepan. Editorial Sudamericana, Yo Perón, es imperdible el libro, así que vayan, cómprenlo, ténganlo, porque Yo Perón, Editorial Sudamericana, es brillante. Sí, brillante. Papá, muchas gracias. Sí, papá escribió más de 30 libros de Perón, pero esta es su obra más importante porque aparte cuenta toda la vida de Perón desde que nació hasta que murió, con todos los datos que pueda haber y que reunió mi papá en este libro fundamentalmente, y que está muy bien escrito para mí y la perla que tiene es que presenta un Perón en primera persona, ¿no? Qué lindo. Y ahí está la interpretación de mi padre del pensamiento quizás de Perón y cómo hubiera reflexión, cuál es la reflexión que él hace de su vida, ¿no? ¿Y rescatarías algún párrafo de allí? Sí. Muy bien, Ale. Si te gustaría rescatar algo. Rescataría algo que me marqué. A ver si... Lo noto todo marcado en realidad. Sí, eso es para eso otras... es lo más lindo. Ahora que tenemos cámaras es bien de escritor, todo marcadito. Sí, hermoso. Otras marcas que hice sí, hay muchísimas. Para otras cosas, pero bueno, a ver si lo leo correctamente. Sí. Esto también viene a colación de, del documental que vamos a hablar después, que ahora vamos a hablar. Pero bueno. El 12 de junio recordé muchas cosas, entre ellas que un solo hombre no puede contra la adversidad. Por la tarde, el movimiento obrero organizó una manifestación para demostrarme su adhesión. Vinieron a reconocer el proyecto de unidad, solidaridad y participación propuesto por su líder. Parece mentira, la historia argentina todos los días vuelve a comenzar. Hoy hablé con el pueblo, quizás por última vez, por lo menos así, personalmente, frente a frente y desde el balcón. Cada día que pasa lo siento como si fuera el último. Con tantas cosas que necesitaba la patria, este pobre viejo ya está pensando solo en él y en su circunstancia. Siento que cada vez más dependo de mis médicos de cabecera, los doctores Liota, Tayana y Cosio. Sin embargo, cada vez los veo menos asiduamente. Parecería que ellos también se hubieran resignado y estuvieran convencidos de que la hora de la verdad está más cerca. Quizás tenga razón la gente que dice que, por imperio del destino, yo me he transformado en un ser colectivo, y por ello es que debo ser el único ser humano que espera la muerte con la convicción certera de saber que sobrevendrá de un momento a otro, inminente, impostergable. Y por eso hoy me despedí de mi gente, de los grasitas de Vita, de los descamisados del pueblo, de los hacedores de la historia. Ay, qué belleza, por Dios. Y aparte en primera persona... Claro. Te pone la piel de gallina. Es bellísimo, es bellísimo. Es escucharlo a Perón, Perón, es fantástico. Fantástico el diseño que hizo tu papá y la escritura que hizo en Yo Perón, es extraordinario. Y aparte con esas vetas poéticas que tiene todo el libro, tiene ese giro en 2 palabras, es un giro poético, lo cual es fantástico. ¿Y cómo viene lo tuyo, la película? ¿Cómo viene todo eso? Bueno, ahora estoy trabajando en un documental sobre el 50 años. Este año se cumple 50 años de la muerte del general. Claro.
el 1 de julio. Entonces estamos trabajando con la Fundación Excelencia, que nos está apoyando y estamos uniendo ahí fuerzas para llevarlo a cabo. Y con Martín García también, que está participando del proyecto. Un gran saludo a Martín, un gran patriota. Y bueno, y se trata de reúne un poco el documental, todo el archivo que hay de Perón existente, ¿no? En todo el archivo que tiene mi padre, quizás cosas del Archivo General de la Nación, hay cosas que hay en Canal 7, hay cosas que hay en Telam, que iniciamos una búsqueda por todos esos lugares y... ¿Ya lo tenés, ese material? Sí. No sabes por qué te lo digo, porque en cualquier momento algo puede cerrarse, haciendo un juego de palabras con lo que acontece en este país. Entonces, por las dudas, ya lo tenés. Sí, ya lo tengo. Eso es importante, lo tenés garantizado. Ya está, aunque te cierren algo, ya está. Ya está. Muy bien, perfecto. Ya lo tengo. Ahora lo estamos editando, armando para que quede un guión. Para que quede un guión, claro, exactamente. Con un sentido. Exactamente. El sentido, bueno, es el homenaje, es la reivindicación de que Perón tiene que estar presente en la memoria de los argentinos. Es un acontecimiento, un hecho muy importante, ¿no? Un hecho muy importante. Y bueno, también va a tener participación, queremos recrear un poco la figura de Perón con recuerdos que él vaya a estos recuerdos que van a mostrar el archivo, ¿no? Una retrospectiva. Claro, mostrándole un poco, ¿no? Sugiriendo una presencia en una casa que podría ser Puerta de Hierro, ¿no? Quizás escribiendo a máquina, saliendo de su jardín, sirviéndose un café, ¿no? Como tenerlo ahí en su cotidianidad, digo bien. Era como decíamos al inicio, entre casa, como decíamos al inicio. Perón entre casa. Y utilizando textos, bueno, tenemos un tema ahí con los derechos que ya los compraron, pero haciendo como una mezcla de todos los libros. Bueno, pero vos tenés todos los textos de papá. Tengo todos los textos, claro. tengo cartas, la imagen te la dan y el texto es tuyo, es de mío, papá. Es de papá. Y tengo El hombre del destino, que ahí tenemos fotos. Ahí tenés fotos, muchas fotos. Acércate, Richard. Gracias, Ale, nuevamente hoy estoy no, porque uno está emocionado, conmovido y se aleja del mic. Sí, porque sabes que es lo más lindo, porque te perdés, estás en un mundo que parece justamente de nuestra casa, de nuestro hogar, como si estuviéramos en una mesa. Gracias, Ale. No, por favor. A ver, mirá, yo creo que hay mucho ahí en lo que has nombrado, y como bien decía Ale recién, justo en el momento oportuno aparece esto. Porque ahora, más que nunca, hay que volver a las fuentes de nuestra vida, a las fuentes de la vida del peronismo. Totalmente. Y te deseo todo lo mejor en eso. Sé que por lo que estás haciendo y por lo que vamos a lograr, va a ser un éxito total. Por quienes te acompañan también, que hay hombres, como bien nombraste a uno vos, recién, que hace cultura y hace historia de esas famosas peñas que se realizan. Martín. Pero te quería también felicitar por algo que se hizo ya, y aquellos que tuvimos, gracias primero por la invitación, por haber estado ahí en el SSK, de los 40 años de la democracia. ¿Por qué no nos contás algo de eso, que también fue una parte de obra tuya? Muy lindo, sí, es algo que, bueno, me convocó la Fundación Astor Piazzolla. Bueno, Piazzolla en el mundo ya sabemos lo que es, ¿no?
fuera de serie y reconocido. Ahora, mirá lo que tenés que decir, Quique, te lo digo de corazón. Te digo, Sí. Quique, para diferenciarte de Sí, Enrique, tu papá, dale. y sé que estás en el Instagram como Quique Pavón Sí, Pereira. Quique Pavón Entonces, Pereira, te y lo el- digo y así, el mail también, desde Quique. ese punto de vista. Sí. Vos fíjate lo que decís. Un Piazzolla reconocido en el mundo. Sí. Por consiguiente, ha sido más reconocido en el mundo que en nuestro país, Astor Piazzolla. Totalmente. Como Es una muchos- tristeza. Como muchos grandes de este Exacto. Como muchos grandes, es verdad. Y bueno, hicimos un concierto que logramos tener el CCK. Fue el último acto público quizás de Tristan Bauer, que fue muy ovacionado, Ujú, muy así querido por la gente, la verdad Así que... es. Fue un grande en Fue un cultura. grande en cultura, un gran ministro. Y bueno, estuvieron Jairo, pudimos tener a Jairo, que colaboró Raúl Lavie, estuvo C. Suárez Paz, una cantante. Ay, sí, C. la Suárez conozco. Paz, C. Suárez Paz, divina. Después estuvo Luciano Soria. Y el plafón musical fue el quinteto, Sí. el quinteto revolucionario, Astor Piazzolla, Ajá. que trabaja generalmente con la fundación. Y bueno, ahí nos juntamos, hicimos un equipo y ¿Qué equipo? un equipazo, y porque tuvimos muy poco tiempo para hacerlo, ya cerraba el equipo? año. Fantástico. Sí. Y salió muy lindo. Y este concierto se llamó Piazzolla 40 años de democracia. Piazzolla, 40 años. El año pasado que fueron, ¿no? Los 40 años El año pasado. Y si tuvieras que hacer un musical hoy de esta envergadura, con estos mismos cantantes, ¿qué título le colocarías este año, en el 2024? Tenés un Jairo, tenés a un Raúl Lavie, tenés una joven, C. Suárez Paz, tenés el quinteto. Yo le pondría volvamos a creer. Bien. Qué bueno. Volvamos a creer. Te lo tiro para hacerlo este año. Haces el documental y después volvamos a creer. Volvamos a ¿Por qué creer. no? ¿Por qué no? Sí, volvamos a creer, con un equipo fantástico. Sí, podemos hacerlo, es verdad. Se lo amerita el pueblo, lo voy a- necesita. Lo voy a tener en cuenta. Claro, el documental y volvamos a creer. Volvamos a creer. ¿Por qué no? Totalmente. Sí, Es son más, pros- lo podés hacer hasta con el lanzamiento del documental, la previa al lanzamiento del documental. Volvamos a creer y después lanzás el documental. no es mala. Te digo que no es mala idea. Sí, es todo tuyo. Es todo tuyo. Es genia, ¿eh? Qué genial. Te contrato. Bueno, vos me contratás a mí, es lo mismo. No, por favor, nos contratamos. Nos Se contratamos. contratan, Hacemos muy un bien. pacto. El contrato social. Claro. El contrato Hacemos un pacto social. que es lindo. El pacto Perón-Balbín, ¿no? Ahí está. El pacto Perón-Balbín. Claro. Otro libro de mi viejo. Claro. Claro. Perón-Balbín, Patética Amistad, que después el Congreso de la Nación lo reeditó llamándose Perón-Balbín, la Unión Nacional. Vos sabés que esto que vos estás diciendo también es algo que se dejó de lado y que tuvo un simbolismo muy grande en su momento. Más allá de emocionarnos, primero cuando veníamos como jóvenes que queríamos llevarnos todo por delante, estaban los grandes que se nucleaban alrededor de Perón. Y el simbolismo fuerte fue Balbín, Claro. que Perón le propone ir juntos en una fórmula. Y esto tampoco se sabe mucho y hay que decirlo. Quienes se opusieron fuertemente a que eso no se diera fue Raúl Alfonsín y todo su grupo, Claro. en aquel momento. Pero qué importante sería rescatar esas palabras de la despedida. Cuánto bien nos haría como sociedad ahora. Despide un amigo. Este adversario Este despide adversario. a un amigo. Este- ¿Y qué simbolizó eso? ¿Qué quiso simbolizar también que después, como nos pasó siempre en las grandes luchas, el acuerdo, el gran acuerdo nacional, el acuerdo de la comunidad organizada? Los dos buscaban el consenso, ¿no? Para Exactamente. construir, ¿no? Exactamente. La construcción. Bueno, creo Exactamente. que ese pacto, o la palabra pacto, hoy no es muy utilizada porque fomentamos la grieta, entonces fomentamos la adversidad.
alguien piensa distinto en algo dentro del propio gobierno y ya, sea oposición, sea oficialismo, ya sos de la contra. Y en realidad podés tener un pensamiento crítico. Totalmente. Entonces, en lugar de fomentar el pacto, en lugar de fomentar el adversario un amigo, el adversario es tu enemigo, a matar si es necesario. Y creo que ese también es uno de los puntos por los cuales Totalmente. no hablamos tanto de pacto, no dialogamos, claro, y en realidad discutimos, y en realidad la discusión tiene que ver con escupir, esa es la esencia de la palabra discusión. Y con ofender. Y no hay que ofender, hay que respetar. Claro. Porque si yo quiero crecer o quiero colaborar o quiero hacer, no tengo que ofender. Claro. La construcción, el eje de la construcción es lo que hicieron esos hombres. Vos imaginate Balbín después de haber padecido cárcel en la etapa del peronismo, ¿no? Claro. Sin embargo, se dio esa unidad. Y debemos destacar que en aquella época también había gente que fomentaba la grieta. Claro. Sí. Y esto y no pudieron con eso. Y esto de decir, de escupir, como vos decías, es empezar a creer en lo que en las palabras, claro, en las malas palabras, claro, ¿no? En lo que, digamos, se transforma en que estamos diciendo algo que después lo empezamos a pensar, y creo que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que la gente a veces no tiene conciencia, hay mucha inconsciencia o maldad. Es triste decirlo, o maldad. O maldad. Para hacer y para expresar cosas que expresan. Pero eso pasa también porque debemos destacar que acá hubo libertad, hubo respeto, y nosotros, me tengo que incluir porque somos parte de la sociedad todos, creemos que la libertad es el libertinaje. Y no es así. La construcción como sociedad se hace escuchando a todos, pero no ofendiendo, no difamando, escuchando, porque a veces de aquella persona que vos imaginaste que no podías encontrar nada, nos pasa en la vida diaria. Quizás te dicen algo de, no, mirá, voy a mi profesión, ¿no? A los temas de educación. No, ese ingeniero, ese profesor, dicen un montón de cosas que cuando te sentás con ella con prejuicio, no va. Pero cuando te abrís o se predisponen, podés encontrar grandes cosas. Y las grandes naciones, las grandes comunidades, las grandes sociedades, se hacen con eso, con el respeto, con todas las diferencias que puede haber. Yo admiro mucho, por ejemplo, lo que fue el proceso español en su momento. ¿El proceso? Español. Español. Cuando vino, fíjate, todos contra Felipe, porque era socialista, Felipillo, le decían el Felipillo, en el año 86 estando en España. ¡Ah! Y después fíjate lo que fue Felipe González para España. Fue uno de los armadores de la Nueva España. Claro. Entonces, yo creo que esto que estás haciendo, esto que es la base para la construcción. Sí, sí. Bajar el conocimiento con la historia, lo que se vivió, la información. La cultura de un país, ¿no? La cultura de un país. Y yendo a lo que vos decías también, disculpame que te corté un poquito, no, pero no me cortés, por favor. Pero digo, una nación también se construye a partir, creo que de la educación, es como total. Es la base. Mirá, es la base, porque ahí tenés buena economía, tenés buena todo. Salud, digamos, pero tenés buenos individuos, buenos hombres individuos, buenos con hombres, criterio, con criterio. Que están más allá. La educación, yo creo que es la fuente de la vida. Mira. Para mí es la fuente de la vida de un individuo, de una sociedad, de una nación. Todo está en base a la educación. Angela Merkel, que yo siempre la tuve como una gran estadista, una vez le fueron a decir por qué le había dado un aumento a los maestros que no estaba cercano a lo que les dio para los demás. Entonces Angela Merkel respondió: ¿cómo yo no voy a destacar a aquellos que están sobre mi persona y que tienen la responsabilidad de constantemente hacer crecer a los individuos? Y si hablamos de crecer a los individuos, estamos hablando de crecer nuestra nación. Entonces, ese conocimiento, por eso, Enrique, hablaste de la educación, son momentos
para una lucha de defender lo que está en pie y que está relacionado con educación, las universidades, los colegios, volver a la educación que técnica, está tan en juego, volver a esos que conocimos los autodidactas, porque en esa época, en que era la época de tu viejo, la época de Perón, nosotros teníamos los que íbamos a la universidad o que estábamos en la secundaria ahí, los jóvenes, los adultos, pero estaban las librerías abiertas, estaban los autodidactas, y había material desde la Universidad de Buenos Aires, que estaba dado para eso, para que todos tuvieran una conciencia nacional y en esa época te hablaban de historia, te hablaban de política, te hablaban de geopolítica, de todo, que es esencial, ¿no? Claro, surgió la industria y también surgieron los talleres, que era otra opción a la universidad, ¿no? Los talleres eran de costura, de electricidad, la formación profesional. El oficio. La formación profesional. Que aparte la palabra oficio es tan fuerte, ¿no? Tan contundente, tener un oficio, y a veces uno lo denosta. O muchos se ocupan de denostarlo. Porque tener un oficio creo que es lo más importante en la vida. Sí, ocuparse, ¿no? Sí. Quique, te hago una pregunta. ¿Papá te contó en su momento de los encuentros que tuvo con Perón? ¿Cuándo no? Pero bueno, la verdad es que no recuerdo en este momento ninguno. No, pero te contó, ¿tenés algún material que él realizó y demás sobre encuentros con Perón o no? ¿Sabes por qué? Sí. ¿Sabes por qué te voy a contar? Porque pregúntame. estaba pensando, digo, qué interesante sería a nivel, ya que vos estabas hablando de series y de plataforma, tener una especie de Freud Lacan, pero en este caso de que sea Enrique Pavón Pereira y Perón. Claro. Entonces, un actor que represente a Perón y otro que represente a tu papá, Enrique Pavón Pereira, en un diálogo, pero que sea una sesión. Ambientado a una sesión terapéutica. Puede llegar a ser fascinante, porque lo veo en primera persona yo Perón, entonces él sabía mucho de lo que sentía y pensaba Perón, entonces sería fantástico tener esa terapia, ¿por qué no? Sí, lo pensamos en un momento como un personaje también de la serie, que aparezca en algún capítulo, sí, eso lo pensamos. Hay un libro que se llama Conversaciones con Perón. Bueno, de ese libro podés rescatar muchísimo. De ese libro pero que sea sesión terapéutica. Bien. Bueno, yo creo que otro proyecto que seguimos anotando. Yo creo que mirá lo que dijo Ale recién. Sesión terapéutica. Hoy me voy el micrófono, ¿qué me pasa? Sesión terapéutica. Y cuando estabas con don Enrique era una sesión terapéutica. Sí. Te puedo asegurar que era una sesión terapéutica de la historia argentina y los personajes. Y no nos olvidemos que cuando Ale decía esos encuentros con Perón, don Enrique Pavón Pereira vivió en la residencia de Perón en Madrid. Estuvo asistiendo a encuentros y él de ahí iba sacando todo lo del futuro, ¿no? Que él nombraba los 6.000 días, ¿no? Esos famosos 6.000 días de exilio que, bueno, empezaron en Santo Domingo, Caracas, ¿no? Panamá, después fue en Madrid. Claro, porque él lo acompañó también por ahí, es interesante. Claro, lo acompañó en todo momento. O sea, ya te digo, él se conocieron en el Consejo Deliberante, llega Perón, papá estaba estudiando sobre la historia militar en esa época, ¿no? Era un tema de coyuntura, y Perón llega y no encuentra un escritorio, y papá le dice, bueno, no, yo le deseo mi escritorio, yo me voy a un sótano con que tenga una lamparita, me voy al sótano con que tenga una lamparita, me basta, me arreglo. Y Perón ahí le dijo, bueno, usted va a ser mi biógrafo, usted me va a escribir a mí. Mira vos la percepción de Perón, ¿no? Extraordinario.
Está bien, sí. Enrique, ahora yo quisiera saber, ¿cuándo haces el lanzamiento de la película documental? ¿Cuándo haces el lanzamiento después de Lala Marín, que va a salir seguramente en todas las plataformas? ¿Cuándo? Todo, absolutamente todo. ¿Tenés un Instagram o algo para seguirte, para saber dónde te encontramos? Porque ahora a mí me dan ganas de seguir sabiendo. Sí, Quique Pavón Pereira es mi Instagram. Bien. Y Quique Pavón Pereira, Quique Pereira con Y. Claro, Pavón con B corta, Pereira con Y, Quique con Q, porque hay veces que lo escriben con K, pero es no, con Q, Quique con como Q. Quique. Como Quique. Sí. Como Quique. Como todos los Quique. Sí. De Enrique. De ¿sí? Enrique. Quique Pavón Pereira. Pavón con B corta, Pereira con Y. Sí, Quique Pavón Pereira. Así lo seguimos y ahí vamos a tener toda tu información. Sí. El mail es lo mismo, Quique Pavón Pereira, Gmail. @gmail.com. La vamos a sentar en la fundación también, entonces, para que esté dentro del proyecto, Alejandra por número 1. Hacedora. Y fundamentalmente hay algo tan lindo que es volvamos a creer. Volvamos Con a personas creer. como vos es imposible dejar de decirlo. Volvamos a creer. Sos un hombre que te Gracias. enseña eso. Muchísimas es un legado tuyo indiscutiblemente, por eso que te nació del alma. Totalmente. Gracias a vos yo puedo decir hoy al finalizar el programa, volvamos a creer. Gracias, Enrique Pavón Pereira. Gracias a ustedes. Ha sido un placer. Para Gracias, mí, gracias. hoy estuve muy emocionado, fuera del micrófono, volaba, porque al escuchar hablar de Enrique Pavón Pereira, uno se emocionaba por vivencias, ¿no? Así que un honor, gracias por haber estado con nosotros. Muchas y gracias. seguimos, vamos a seguir acá. Seguimos con los proyectos, y por vamos a supuesto, seguir con el proyecto, documental. Con el documental, todo. Y infinitamente gracias. Así, para mí, un honor. Para mí también, un honor. Un placer Muchísimas inmenso, gracias. Quique. Muchísimas gracias. Y nos encontramos mañana de 14 a 15, volvemos a tener cultura energética. Recuerden, jueves y viernes de 14 a 15, jueves y viernes de 14 a 15, cultura energética. Los jueves de 15 a 16, el transformador. Y ahora continúa aquí en la continuidad de FM Radio Cristal 94.9 con mucho, pero mucho más. ¿Qué le digo? ¿Saben con quién? Con esto, con lo que hay, con lo que existe, con Alejandra Piaggi. Chao, gracias, los amo.